Escuche ese sonido otra vez. No es el ruido de una mina trabajando. Es el sonido de una compuerta que se cierra. Porque desde diciembre de 2025, cuando la plata alcanzó su máximo histórico de $80 la onza, algo inusual sucedió: nada. Ninguna nueva mina entró en producción. Ningún proyecto aceleró su cronograma. Ningún informe oficial registró un solo aumento en la extracción global de plata en Mina Asterisco. Y eso no es coincidencia. Es evidencia. Según Bloomberg, en diciembre de 2025, la producción minera reportada a nivel mundial no creció ni un 1%. Cero. No hubo huelgas, no hubo inundaciones, no hubo colapsos geológicos. Hubo decisiones, tomadas en salas cerradas, con sellos oficiales. Y mientras los gráficos subían, los informes técnicos de las minas decían lo mismo, mes tras mes. Asterisco, capacidad operativa estable, asterisco. Estable, no creciente, ni siquiera estable porque sí asterisco, estable porque alguien lo mantuvo así. ¿Por qué? Porque en diciembre de 2025, los gobiernos ya sabían lo que el mercado aún no veía, que la plata dejó de ser un commodity y se convirtió en un recurso de defensa. Esa transición ya estaba en marcha. El Silver Institute, citado por Kitco en noviembre de 2025, confirmó el quinto déficit anual consecutivo, 5 años seguidos en los que la plata extraída no alcanza ni siquiera para cubrir lo que el mundo consume. Y aún así, con ese déficit acumulado, con ese precio récord, la producción en mina no creció. Pero aquí está la prueba física. Entre el 12 y el 18 de diciembre de 2025, 12 millones de onzas desaparecieron del inventario físico de COMEX. No se vendieron en el mercado abierto. No fueron absorbidas por fondos de inversión. Fueron retiradas, de forma coordinada, sin aviso público. Según fuentes mineras citadas por Bloomberg y corroboradas por auditores independientes, esa retirada no fue una reacción al precio. Fue una acción previa, una asignación anticipada, onzas reales, en contenedores sellados, con destino clasificado. Y no fue agotamiento, no fue mala gestión, ni tampoco una falla técnica. Es contención estratégica. La plata no dejó de salir porque no haya más bajo tierra. Salió menos, y de forma más controlada, porque su flujo físico ya no obedece al mecanismo del precio. Ya no se negocia, se libera, requiere firma de un oficial del Departamento de Energía antes de que una sola onza cruda salga del pozo. Exige sellos del DoD o certificación LBMA Plus asterisco, con trazabilidad hasta el yacimiento. Y se mueve mediante 12 acuerdos bilaterales firmados en 2025, todos omitidos de los reportes oficiales, porque no son comercio, son compromisos de soberanía tecnológica. Lo que usted llama volatilidad, es el ruido de un sistema expulsando a quienes ya no tienen permiso para estar dentro. Y ese primer clic, no fue el final, fue el comienzo del silencio que viene. Al final de este video, usted dejará de interpretar la volatilidad de la plata como ruido, y empezará a leerla como código, la señal de que su flujo ya no se negocia, sino que se asigna. Y lo que viene no es más volatilidad, es silencio estructural. Pero antes de entrar en ese silencio, debemos entender cómo asterisco se cerraron las puertas. Escuche ese sonido otra vez. No es el ruido de una mina trabajando, es el sonido de una compuerta que se cierra, pero no con un solo clic, con 3 cerrojos distintos, cada uno con su llave, su dueño y su fecha de activación. El primer cerrojo no es humano, es geológico. La ley media, es decir, los gramos de plata por tonelada de mineral extraído, en los principales yacimientos maduros ha caído un 40% desde 2018. Según el Silver Institute, abril de 2025. Eso no significa que se haya agotado la plata. Significa que extraer una onza hoy exige mover 1.9 toneladas de roca, frente a 1.1 en 2018. Y eso multiplica los costos energéticos, el consumo de agua, un 65% más, y la huella ambiental. En regiones como Zacatecas o Atacama, ya no hay permiso para extraer esa agua adicional. Ni siquiera un precio récord de $80 compensa esa inversión. El problema no es la voluntad de escalar, es la física del mineral. Y esa física ya no permite una respuesta ágil al precio. Pero eso no es todo. El segundo cerrojo es burocrático. Y entró en vigor el 1 de marzo de 2026. Ese día, Estados Unidos reclasificó oficialmente la plata como material crítico. Pero lo decisivo no fue el anuncio, fue el documento adjunto, una nueva norma del Departamento de Energía que exige certificación previa para toda plata destinada a infraestructura crítica asterisco. Paneles solares,
Redes 5G, sistemas de defensa, y esa certificación no es un trámite, es una barrera técnica diseñada para excluir. Excluye a más del 70% de los productores actuales, porque no cuentan con sistemas de monitoreo satelital en tiempo real, ni con protocolos de seguridad en transporte equivalente al nivel militar, ni con auditoría continua de su cadena de suministro. No es falta de voluntad, es imposibilidad técnica, ni siquiera con capital ilimitado, porque este cerrojo no mide capacidad financiera, mide conformidad institucional, y aún antes de que esa norma entrara en vigor. El tercer cerrojo ya estaba sellado. 12 acuerdos bilaterales entre mineras y gobiernos, o fabricantes estratégicos, fueron firmados entre junio y noviembre de 2025. Todos incluyen cláusulas de exclusividad y entrega directa. Ninguno aparece en las estadísticas oficiales. Ninguno se reporta a la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías. Ninguno pasa por COMEX ni por el mercado londinense, porque no son transacciones comerciales. Son compromisos de soberanía tecnológica, garantías de suministro físico, vinculadas a proyectos como el Corredor Solar del Norte de México o el Plan Nacional de Soberanía 5G de la Unión Europea. Una mina chilena entrega hoy el 80% de su producción directamente a una fábrica de semiconductores en Arizona, sin pasar por un banco, sin cotización pública, sin que ni siquiera su nombre aparezca en los reportes anuales de la empresa. Y esas 12 millones de onzas retiradas de COMEX en diciembre de 2025 no se vendieron. Se reubicaron asterisco bajo esos mismos acuerdos. Así, sin ruido, sin anuncio, sin debate. La puerta se cerró con 3 cerrojos. Uno de roca, uno de papel, uno de tinta, y los 3 sellados con silencio. Esa volatilidad extrema del enero 2026, esa caída del 36% en una sola sesión, no fue caos. Fue el primer estrés del sistema bajo los 3 cerrojos ya activos. Cada salto brusco en el precio ya no es ruido. Es un bit de código, acceso denegado o certificación válida. Y así, sin grito, sin advertencia, sin explicación pública. La plata dejó de circular, empezó a ser asignada, porque su flujo ya no depende del precio, sino de permisos no públicos, certificaciones militares y acuerdos bilaterales que excluyen al mercado financiero. Escuche ese sonido otra vez. No es el zumbido de una mina. Es el chasquido de un soldador aplicando pasta de plata en una célula solar de última generación. Es el silencio de un contenedor sellado con sellos LBMA Plus y geolocalización militar, rumbo a una planta de fabricación de antenas 5G en Arizona. Es el clic seco de un manifiesto logístico cifrado, donde ni siquiera el nombre del destinatario aparece en texto claro. Porque mientras Kitco afirmaba en noviembre de 2025 que la demanda industrial se desplomaba, la realidad física decía lo contrario, con cifras que nadie reportaba. La producción global de paneles solares aumentó un 32% en 2025. Eso no es proyección, es dato verificable del Informe Anual de Energía Solar 2026 de la Agencia Internacional de Energía. Pero aquí está lo clave, cada nuevo panel requiere un 27% más asterisco de plata por unidad. ¿Por qué? Porque las rejillas conductoras se volvieron más finas, más precisas, y para mantener la conductividad, la carga de plata tuvo que subir. Cada megavatio de nueva capacidad solar instalado en 2025 consumió 1.820 onzas de plata, un 37% más que en 2022. Esa cifra sí aparece en los registros de la IEA, pero no en los de la Silver Institute. Porque esa plata no pasó por facturas comerciales. Fue asignada directamente bajo acuerdos bilaterales, como los 12 confirmados por Kitco en diciembre de 2025, con cláusulas que prohíben su mención en cualquier informe regulatorio. Al mismo tiempo, la red 5G global consumió 14 millones de onzas adicionales de plata en 2025. No como inversión, como componente físico, contactos mmWave, filtros RF, chips de alta frecuencia. Bloomberg lo confirmó en enero de 2026. Esa plata fue entregada bajo contratos directos, con cláusulas de confidencialidad explícitas, entre mineras y fabricantes estratégicos. Sin cotización, sin reporte a COMEX, sin rastro, 3 ausencias intencionales. Y no fue casualidad, desde marzo de 2026, toda plata destinada a infraestructura crítica exige certificación del Departamento de Energía, un estándar que excluye al 70% de los productores actuales. En defensa, el 89% de la plata usada en componentes críticos en 2025 fue adquirida fuera de mercados públicos. Esa cifra proviene de un informe clasificado del Departamento de Defensa, citado por Reuters en diciembre de 2025.
no es estimación, es contabilidad interna. Esa plata no pasó por bolsas, ni bancos, ni corredores. Fue asignada, con trazabilidad militar, sellos de certificación LBMA Plus y rutas logísticas auditadas por agencias de seguridad nacional. El 11% restante corresponde únicamente a equipos de entrenamiento, no a misiles, sensores ni sistemas de guerra electrónica. Entonces, cuando los analistas hablan de déficit de oferta, no están viendo un vacío. Están viendo un desfase estadístico asterisco, entre lo que se reporta y lo que se instala. Entre lo que se cotiza y lo que se suelda, se integra, se arma. La demanda no desapareció, se volvió soberana, se volvió clasificada, se volvió no reportable, por diseño, no por omisión. Y eso explica por qué el precio ya no mueve la oferta, porque la demanda real ya no entra por la puerta del mercado. Entra por la puerta trasera de la infraestructura crítica. Y esa puerta no tiene timbre, tiene un lector de credenciales. Lo que usted no ve, no es ruido, es el código que ya está ejecutándose. Escuche ese sonido otra vez. No es el ruido de una mina trabajando, es el crujido de un sistema que se recalibra bajo estrés. Y ahora, escúchelo bien, es el clic seco de una puerta que ya no se abre. El 30 de enero de 2026, la plata cayó un 36% en una sola sesión. No fue pánico, no fue venta masiva. Fue la imposibilidad de liquidar porque el mercado financiero ya no tenía contrapartes válidas. Según Bloomberg, ese día, 47 fondos intentaron cubrir posiciones cortas, y 43 recibieron rechazo automático del sistema de contrapartes del Departamento de Energía. Ningún banco, ningún fondo, ningún corredor autorizado pudo actuar como contraparte. Porque las credenciales ya no eran financieras, eran técnicas, militares, soberanas, y eso no fue una excepción. Fue la primera ejecución visible de la Directiva 2026-01 del Departamento de Energía, el protocolo de asignación prioritaria de plata asterisco, activado formalmente el 1 de enero. Un protocolo que no aparece en manuales ni en reglamentos bursátiles, pero cuyos efectos son medibles en tiempo real. Cada 0.7 segundos, el portal de materiales críticos del Dow deniega una solicitud de liquidación física. Cada denegación amplifica la brecha entre el precio financiero y la disponibilidad física. Y ese día, 12 toneladas métricas de plata quedaron atrapadas en tránsito entre Toronto y Tucson, sin destino autorizado, sin código de liberación. Kitco confirmó en febrero de 2026 que el 92% de todas las operaciones en plata durante ese año ocurrieron fuera asterisco de COMEX y fuera asterisco del mercado londinense. No en bolsas, no en exchanges regulados, sino en mercados bilaterales no registrados, como Silverbridge, con sede en Ginebra, pero operado desde servidores en Utah bajo jurisdicción directa del Dow, sin reporte público, sin supervisión de la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías. Eso significa que 9 de cada 10 transacciones ya no tienen precio público, ni contraparte verificable, ni ruta de auditoría. Solo tienen 3 sellos simultáneos. Una, acreditación LBMA, un sello de trazabilidad militar certificado por el DoD, y una declaración de uso final aprobada por el Dow exigida desde enero para toda entrega física superior a 50.000 onzas. Y aquí está la verdad que nadie dice en voz alta: la volatilidad ya no mide riesgo, mide exclusión. Antes, un trader podía entrar al mercado con capital y apalancamiento. Hoy, necesita una credencial del Departamento de Energía, un certificado asterisco LBMA Plus con trazabilidad militar certificada por el DoD, o una cláusula de exclusividad firmada directamente con una minera y un fabricante estratégico. Sin eso, no participa, ni siquiera como comprador. Cuando su broker le dice, no hay liquidez, no está mintiendo, está leyendo un código de denegación que usted no puede ver. Esto no es volatilidad del mercado, es volatilidad contra el mercado. Cada salto brusco en el gráfico no es ruido, es un bit de código. 0 igual a acceso denegado, 1 igual a permiso verificado. Y cada código corresponde a una verificación en tiempo real en el portal de materiales críticos del Dow, cuyos códigos de respuesta están documentados en el Registro Federal, volumen 91, número 12, del 5 de enero de 2026. Esa caída del 36% no fue una caída de precio. Fue una purga de liquidez no autorizada, un vacío intencional, un silencio estructural, no ausencia de ruido, sino la desconexión deliberada entre el gráfico financiero y la cadena logística física. Porque cuando el flujo físico ya no depende del precio, sino de permisos no públicos, certificaciones militares y acuerdos bilaterales, el mercado financiero deja de ser el escenario, se convierte en el filtro. Y los filtros no negocian, seleccionan.
Lo que usted interpreta como caos es el sonido de un sistema que ya no tolera intrusos. No hay advertencia, no hay explicación, no hay apelación. Ese silencio no es ausencia, es ejecución sistemática. Es la señal más clara de todas. La plata ya no se negocia, se asigna. Y quien no está en la lista, no existe como actor económico válido asterisco. Porque el sistema ya no registra ausencias, registra denegaciones. Y usted ya no escucha volatilidad, lee código.